Bueno, todavía no grabo, así que ahora cuando arranque a grabar empiezo a hablar. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar la clase con la unidad 1, ¿sí? Que es de equilibrio químico. Vamos a ir despacio, ustedes me van diciendo si hay algo que no se acuerdan, porque vamos a trabajar varios conceptos que deberíamos repasar o tener presentes del año pasado. Bueno, la unidad 1 trata sobre equilibrio químico. ¿Y qué es el equilibrio químico? ¿No? Lo primero que uno nos preguntamos, ¿qué es el equilibrio químico? ¿Para qué sirve, sí? ¿O qué pensamos cuando decimos equilibrio químico? ¿Qué es equilibrio para ustedes? Ahí yo les pongo algunas imágenes. Por ejemplo, acá hay unas piedras, ¿sí? Que están en equilibrio. Acá hay otra. O cuando se entrena en algún gimnasio, por ejemplo, le hacen este ejercicio y uno practica equilibrio y ejercita los músculos, ¿sí? Para mantener el equilibrio. O a veces en algunas plazas vemos esto, ¿sí? ¿Qué es el equilibrio? ¿Quién me puede decir qué es el equilibrio? ¿Alguna idea que tengan? Que haya lo mismo de un lado que del otro. Hay un lado y hay dos lados, ¿sí? Hay un punto central. ¿Y para qué buscamos el equilibrio? ¿Qué sucede en ese equilibrio cuando hay de un lado y del otro lado otra cosa? En teoría de estabilidad. Uno busca, claro, se genera una estabilidad, pero ¿para qué buscamos esa estabilidad? Ahí Gustavo dice una reacción reversible. Sí, también la reacción reversible, ¿sí? Pero el equilibrio lo podemos definir como un estado en el que no se observan cambios conforme al tiempo, ¿sí? O sea, uno logra el equilibrio, está quieto, ¿sí? Hay un balance, hay dos lados, hay un punto central, ¿sí? Pero si uno pudiera mantener el equilibrio, estaría estable, ¿sí? Y no habría cambios a lo largo del tiempo. Bueno, en química, ¿cómo planteamos ese equilibrio? ¿Sí? Lo vamos a plantear ¿en dónde? En una reacción química, porque estamos justamente en química. ¿Qué es una reacción? En una reacción, ¿qué suceden? ¿Cómo podríamos definir nosotros una reacción química? A ver, ¿qué es una reacción química? Tanto que hablamos de química, ¿qué es una reacción? ¿Sí? Vamos a buscar el equilibrio en una reacción. Bueno, ¿qué es una reacción? Acá vamos a ir definiendo todos los conceptos. Así que, a ver, ¿qué es una reacción? ¿Qué implica una reacción? A ver, adelante, los escucho. ¿Un intercambio? Hay un intercambio, sí, pero yo puedo pasar un átomo a otro lado, pero ¿qué implica ese intercambio? Bien, ahí Gustavo dice que hay reactivos y productos, bien. ¿Qué le pasan a los reactivos? ¿Cuáles son los reactivos en una reacción química? ¿Cuáles son los que están al final o al inicio de la reacción? Al inicio. Al inicio. Esos reactivos pueden ser uno solo, pueden ser dos, pueden ser tres, ¿sí? Que ahí nos pone, dice, interactúan entre sí, se transforma, están al inicio, sí se transforman, ¿sí? Esa transformación en una reacción química, ¿sí? Uno en química lo que ve es la transformación, no estamos en física. En física uno ve la deformación, ¿sí? El cambio de volumen, ¿sí? Las fuerzas y demás. Pero en química uno trata de analizar transformaciones, ¿sí? O sea, los reactivos están al inicio, les pasa algo y pasan a los productos. ¿Son los mismos los reactivos que los productos o son diferentes? No, ahí me dicen hay una transformación. ¿Transformación? ¿Y qué es esa transformación? Esa transformación se da ordenada, es gradual, es desordenada. ¿Cómo creen? A ver. Si yo agarro vinagre, le pongo bicarbonato, ¿qué sucede? Hay una transformación, cambian las cosas, ¿sí? Se libera un gas. Bueno, ese tipo de reacciones, ¿sí? Vamos a definir, ¿sí? Que esa reacción química, ese cambio, esa formación de nuevos productos es un proceso. Es un proceso gradual que va a implicar la ruptura, ¿sí? Si vamos a hablar de transformaciones, es la ruptura de enlaces. ¿En dónde? En los reactivos, en los que ponemos al inicio, ¿sí?
se rompen en algunos lugares, ¿sí? En algunas partes, a veces no todo, a veces un átomo solo se va, a veces se rompe todo, se degrada, para transformarse y formar productos, nuevos compuestos. Esos nuevos compuestos van a tener nuevos enlaces, ¿sí? Entonces, esas reacciones de los reactivos para pasar a los productos generalmente son reacciones que son reversibles. Así como el reactivo se forma en producto, el producto puede volver a formar el reactivo, ¿sí? En general, y se suelen indicar con doble flecha. Yo acá les puse, ¿sí? Por ejemplo, acá el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Que son los reactivos, están en una reacción, ¿sí? Se combinan. Este 2 era un coeficiente estequiométrico, ¿se acuerdan? Profe, no Gustavo. se ve Yo tampoco veo. yo no lo veo el PowerPoint. Ah, ¿no lo ven? Uf, a ver qué está No, pasando. no. Al inicio sí, la primera diapositiva sí. La segunda. No, profe, no se vio nada, Ah, ¿por qué no me dijeron? A ver. Esperen que voy a... Gracias por avisarme. Yo dejé hablar y... ¿Ahora? A ver, vamos a esperar. Nada se vio. Ah, con razón. Yo estaba Ahí sí. Yo estaba dele a hablar al aire. Perdón, disculpen. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien, es lo que yo les decía. El equilibrio es esto, ¿sí? Unas piedritas, los ejercicios que hacemos, cuando hacen equilibrio sobre una soga, ¿sí? O el equilibrio que hacemos sobre una botella, ¿sí? Entonces ahí podríamos decir que el equilibrio es ese estado en el que no se observan cambios conforme el tiempo transcurre, ¿sí? Después les habíamos hablado de esto. Van a ver que la presentación tiene bastante texto, justamente como para que los conceptos fundamentales, los más importantes, les quede ya en la presentación. Acá estaba la definición que yo les había dicho, si es un proceso gradual, ¿sí? Es de a poco, no ocurre todo junto de una sola vez, ¿sí? Suele ser un proceso ordenado, que implica la temperatura, ¿sí? Entonces dijimos, la ruptura de enlaces en reactivo y la formación de nuevos enlaces para dar lugar a la formación de productos, nuevos compuestos. Acá estaba el ejemplo de la reacción que yo les había mencionado, ¿sí? El dióxido de nitrógeno, por ejemplo, que es un gas, 2 moles o 2 moléculas de este gas, por ejemplo, reaccionan entre sí para dar como producto una molécula de tetróxido de dinitrógeno, ¿sí? Otro gas. Los que están al inicio dijimos que eran los reactivos, los que están al final son los productos. Esta reacción está en equilibrio. ¿Cómo sé que está en equilibrio, que puede tener un equilibrio? Lo observamos acá, con las flechas, doble flecha. Va hacia un lado y después el producto se puede degradar para volver a los reactivos. Casi todas las reacciones son reversibles. Entonces podemos observar acá que hay una reacción directa, ¿sí? Que es cuando el reactivo pasa a formar el producto. ¿Sí? Sería como la flecha de arriba. Y también podemos plantear una reacción inversa, donde lo que antes era producto, ahora va a ser el reactivo, ¿sí? Para, en esta reacción inversa, volver a los reactivos que en esta reacción inversa van a ser los productos. ¿Se entiende? ¿Venimos bien hasta ahí? No se me pierdan con lo de directa y de inversa, porque ahora vamos a entrar a ver algunas ecuaciones que hay que tener esto fijo. Hay algunas reacciones, sí, en general, que parecen detenerse con el tiempo, que ustedes vieron en la química anterior, la vimos, ¿sí? Que es cuando uno de los reactivos, por ejemplo, se acaba. Y hablábamos de un reactivo limitante, que era el que se acababa antes cuando hacíamos los cálculos estequiométricos, ¿se acuerdan? Cuando ocurran este tipo de reacciones, esas sí no son reversibles, no va a haber equilibrio, ¿sí? Que es solamente cuando se acaba algún reactivo limitante. ¿Cómo me doy cuenta que la reacción no es reversible? Cuando hay una sola flecha, en un solo sentido, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando vean los ejercicios, porque por ahí se les da
una reacción y se les pide que planteen el equilibrio, y si no tiene la flecha ida y vuelta, no le podemos plantear el equilibrio. Bien, continuamos, ¿sí? En ese equilibrio químico, en ese balance de esa reacción directa e inversa, ¿sí? ¿Cuándo la reacción llega al equilibrio? Si el reactivo está pasando a producto y de producto está volviendo a formar los reactivos. Como dijimos al inicio, cuando no vemos cambios a lo largo del tiempo. Entonces, podemos hablar de rapideces o velocidades, ¿sí? La velocidad que ocurre en un sentido directo, tiene que ser igual a la velocidad en la que ocurre la reacción en el sentido inverso. Cuando esas velocidades en un sentido directo e inverso son iguales, vamos a decir que la reacción A está en equilibrio, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver en el equilibrio? Que las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes en el tiempo, ¿sí? O sea, volvemos a aplicar el concepto inicial de que es equilibrio. Por eso tenemos que partir siempre del concepto base, equilibrio, ¿sí? Sin embargo, este equilibrio químico no implica que cuando llego al equilibrio no pasa nada. No, ¿sí? Las moléculas siguen reaccionando constantemente, ¿sí? Nada más que las velocidades de la reacción directa y la reacción inversa son iguales. O sea, hay una gran actividad a nivel molecular, ¿sí? Es un equilibrio dinámico, ¿sí? Eso que les quede claro. Un equilibrio no es que está statu quo, la molécula deja de reaccionar, no. Siguen reaccionando constantemente, nada más que están en equilibrio. Volviendo a esta ecuación, ¿sí? Vamos a trabajar mucho en esta teórica con esta ecuación. ¿Cómo calculo la velocidad de una reacción? ¿Se acuerdan de cinética química, algo del año pasado? ¿Cómo calculo la velocidad de esa reacción directa? ¿Sí? Vamos a ver acá la velocidad, la reacción esta que era la directa que hablamos hace un momento. La velocidad ¿sí? La velocidad de esta reacción directa, ¿de qué va a depender? Va a depender, ¿sí? De esta reacción, va a depender la velocidad, va a depender de cuán fácil se combinen estas moléculas para formar el producto. Esa capacidad de combinarse entre estas dos moléculas de dióxido de nitrógeno está dado por una constante de disociación, se llama, ¿sí? ¿Por quién? Por la concentración que haya de esto. Si hay mucho de esto, más va a pasar de reactivo a producto. Entonces la velocidad va a depender de una constante por la concentración, ¿sí? Inicial del reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Hasta ahí me siguieron? Ahora, la reacción inversa, ¿cómo es entonces ahora? Va a ser igual, va a tener la misma ecuación. Esta reacción inversa de ahora, de lo que antes era producto, ahora es reactivo, ¿sí? Ahora este es el reactivo, pasa al producto. Va a haber una reacción inversa. ¿De qué va a depender esa velocidad? Va a depender, obviamente, de una constante también de cuán fácil que ahora es el reactivo, se degrade para volver, ¿sí? Para formar estos productos. O sea que va a depender de la concentración de O sea, tengo las dos velocidades. ¿Qué dijimos? Que en equilibrio esas dos velocidades tienen que ser iguales. Signos, Gustavo, ¿qué signos? Todavía no hemos visto signos, solo estamos viendo concentraciones y no hay ninguna resta, nada, ¿sí? Todavía no hay signos de nada. O sea, la velocidad inversa va a depender de la concentración de la constante por la concentración del reactivo, elevado a su coeficiente estequiométrico. Acá el coeficiente es 1, así que acá no ponemos nada, hay 1. Dijimos que esas dos velocidades tienen que ser iguales. Entonces planteamos la igualación de las ecuaciones. La velocidad directa tiene que ser igual a la velocidad inversa. Entonces lo que hago es reemplazo
a lo que equivale la velocidad directa. Era la constante directa por la concentración del primero elevado a su coeficiente estequiométrico, igual a la constante inversa por la concentración del que es reactivo ahora, ¿sí? Igualo las dos ecuaciones, matemáticas. Y acá lo que vamos a hacer es despejar, ¿sí?, la constante, lo que es fijo. ¿Qué es fijo acá? Estas constantes, la constante directa y la constante inversa, son, como bien dice, constante, valga la redundancia, no cambian, van a depender de la naturaleza del compuesto, si es muy reactivo o es poco reactivo. Entonces, esta constante inversa la despejo, está multiplicando, la paso al otro lado, está acá multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces me queda acá la constante directa dividido la constante inversa. Y de este lado, el que estaba multiplicando, paso al otro lado dividiendo. Entonces, ¿qué me queda? Que el cociente de las constantes, tanto directa como inversa, es igual a la concentración. ¿De quién? Del producto sobre el reactivo, ¿sí? A ese cociente de constantes va a ser la constante de equilibrio, ¿sí? Ahora, estas concentraciones que planteamos en la última ecuación son concentraciones en el equilibrio, ya cuando está todo estabilizado, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Se me va a decir, esa constante directa, constante inversa, el cociente entre esas dos constantes es lo que definimos como la constante de equilibrio. Y acá les aclaro, ¿sí?, que esas concentraciones, ¿sí?, que hablamos se expresan en moles por litro, en unidades de concentración. Sí, ahora vamos a ver la reacción general, ¿sí? Estoy haciendo un ejemplo, ahora vamos a ver la generalización, la ley de esto, ¿sí? La concentración se expresa siempre en moles por litro y solo si la reacción está en equilibrio. Yo puedo reemplazar los valores, si los conociera, a los valores de concentración acá y estimar la constante de equilibrio. O puedo, sabiendo la constante de equilibrio y sabiendo la concentración de alguno de estos, puedo despejar el otro, ¿sí? Eso es lo que, para eso nos sirve esta ecuación. A veces uno cree que hay una transformación química, sin embargo, hay algunos que son equilibrios físicos. Ojo con esto, que hay que saberlos diferenciar. ¿Qué es un equilibrio físico? Por ejemplo, ¿sí?, cuando una misma sustancia, por ejemplo, si tengo un vaso con agua y la tapo con una campana de vidrio, algunas moléculas se escapan, pasan al aire. Y acá hay un equilibrio que es físico, no hay una transformación de la sustancia, solamente hay un cambio de estado. Algunas van a estar moléculas en estado líquido y otras van a pasar a estado gaseoso. Si al inicio, por ejemplo, no va a haber ninguna molécula en estado gaseoso, al pasar del tiempo algunas se van a escapar del seno del líquido y van a pasar a estado gaseoso hasta que alcancen un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio entre una fase líquida, por ejemplo, y gaseosa, es un equilibrio físico, no es químico. En eso no lo vamos a estudiar por ahora nosotros, ¿sí? Lo vamos a ver en transformaciones químicas. Entonces, por ahí a veces se les va a dar algún enunciado y ustedes tienen que saber interpretar si esa transformación es física o química. Si es química, vamos a aplicar los conceptos de equilibrio y si no, no. ¿Bien? Bien, volvamos al equilibrio químico, ¿sí? Habiendo hecho esta salvedad del equilibrio físico. Por ejemplo, con esta misma reacción que venimos trabajando, se han hecho algunos experimentos, ¿sí? Acá hay concentraciones iniciales, por ejemplo, al inicio en una reacción se pusieron 0 de uno de estos, ¿sí?, en esta misma reacción que veníamos trabajando, y tanto 0,67 moles de la otra. Al cabo del tiempo se mide, se observan estas concentraciones. Cuando se hacían la división, la relación entre estas dos concentraciones daban valores erráticos, pero cuando esas concentraciones las elevaban a los coeficientes estequiométricos, veían que a los investigadores estos les daba este valor constante. Independientemente de la cantidad que ponían al inicio, acá ponían 0,05, ¿sí?,
y un poco menos del otro. En el último, fíjense, nada de este y todo del otro. Al pasar el tiempo y llegar al equilibrio, y al hacer ese cociente, todos obtenían el mismo valor aproximadamente, ¿no? Entonces se establece que esta relación es constante sin importar la concentración inicial que pongamos, ¿sí? Eso es el equilibrio, lo que hablábamos, ¿sí? En base a esto que acabamos de ver, aplicado en esta reacción, vamos a plantear la ley del equilibrio químico, ¿sí? Ahí a Gustavo, esto sí es la manera general en la que va a quedar expresado la ley de equilibrio químico, ¿sí? ¿Qué dice esta ley de equilibrio químico? ¿Sí? Que si tenemos en una reacción química, en una transformación, por ejemplo, de una sustancia A con un coeficiente estequiométrico A chiquita más una sustancia B con su coeficiente estequiométrico, esto está todo balanceado siempre, ¿no? Lo primero que hacemos acá es balancear. En equilibrio con una sustancia C más una sustancia D, podrían ser 3, 4 más sustancias, cada una con su coeficiente estequiométrico, nosotros podemos plantear, ¿sí?, establecer la constante de equilibrio como la concentración de los productos, en este caso sería C elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración del otro producto elevado a su coeficiente estequiométrico dividido la concentración de cada reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Esta constante, esto define a la ecuación, ¿sí?, de equilibrio para todas las reacciones que sean reversibles. Todas van a cumplir esta misma ecuación. Esto está dado en base a la ley de ecuación de masa, ¿sí? Y acá se los pongo más bonitos, ¿sí? Se los dejo a la definición cruda y dura. Dice que para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante, ¿sí? Eso subrayenlo en sus apuntes. Siempre trabajamos a temperatura constante, ¿sí? Una relación determinada de concentración de reactivos y productos tiene un valor constante. ¿Cuál es el valor constante? K. Eso va a depender de la reactividad de los reactivos y de otras cosas que ahora vamos a ver. Bien. Ahora, esa constante K es un valor fijo, estable. Para una temperatura es un valor fijo, sin importar las concentraciones que pongamos al inicio, ¿sí? Bueno, esto es un poco más, está escrito ahí lo que estuvimos hablando. ¿Qué pasa cuando la constante de equilibrio es 1? ¿Qué quiere decir que la constante de equilibrio es 1? ¿Sí? Hay que ver la magnitud, el valor. Yo hago esa cuenta, por ejemplo, en el que estábamos viendo hace rato, nos daba un valor de 4,65 por 10 a la menos 3. Es un valor chiquito, ¿sí? Menos 3 sería 0,00465, ¿sí? Si trabajamos, pasamos, esto es una notación científica, si la pasamos a números, es un valor menor a 1. Entonces, hay que tener un poco de idea de qué me dice el valor, ¿sí? La escala numérica. Entonces, vamos a ver la magnitud, ¿sí? Fíjense que arriba teníamos productos y abajo reactivos. Si la relación es 1, quiere decir que la concentración de los reactivos, de los productos, es igual a la concentración de los reactivos, ¿sí? Por la ecuación. Podemos a veces encontrar, ¿sí?, el valor 1 es de igualdad, igual concentración. Reactivos de productos, ¿sí?, obviamente elevado a su coeficiente estequiométrico. Pero ¿qué pasa cuando la constante de equilibrio es mayor a 1? Me da una constante de un valor 10, 15 o 20. ¿Qué sucede? ¿Qué indica? Indica que ese equilibrio, ¿sí?, está desplazado o va a tender ese equilibrio a formar productos, ¿sí? Quiere decir que los reactivos son muy reactivos, reaccionan rápidamente, no sé si rápidamente, pero reaccionan, ¿sí? Y el equilibrio se desplaza a formar productos. Hacia la derecha, decimos, ¿sí? Se va a favorecer en esa reacción
cuando llega al equilibrio, va a tender siempre el equilibrio a formar productos. Ahora, ¿qué pasa cuando la constante de equilibrio es menor a 1? Es un valor chiquito, ¿sí? El equilibrio es al revés. Los reactivos, los reactivos diríamos son pocos reactivos, ¿sí? No van a intentar intercambiarse ni combinarse los átomos, y el equilibrio se va a mantener, se va a desplazar hacia la formación de reactivos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Acá le digo, ¿qué es? ¿Sí? Un número superior a 10, ¿sí? Es mucho menor que mayor a 1, y menor a 0,1 significa un valor mucho menor que 1. ¿Sí? Entre 1 y 10, por ahí, o 0, 1 y 10, es una reacción moderada, ¿sí? No es que está tan desplazada a un lado o hacia el otro. Esa ecuación que estamos viendo hace un momento era un valor al 10 a la menos 3, es un valor de una constante bastante menor a 1, entonces esa reacción está desplazada hacia la izquierda. Bueno. Y acá está, ¿sí? ¿Qué significa el valor de esa constante? Visto de otra forma, ¿sí? Nos indica más o menos en qué grado los reactivos se transforman en productos. Eso es lo único que nos está queriendo decir, ¿sí? Cuando es muy grande, ¿sí? La reacción directa es principalmente favorecida y se agotan los reactivos. Tienden a agotarse los reactivos. Si K es igual a 1, la concentración de reactivos y productos son similares. Y si la constante es muy pequeña otra vez, ¿sí? El equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Se quedan del lado de los reactivos. Si vemos los gráficos estos, ¿sí? A ver si los podemos entender. Acá en el eje X está el tiempo. En el eje Y está la concentración. Al inicio, en tiempo cero, ¿qué tenemos? Reactivos. ¿Qué concentración de reactivos? Alta. ¿Cuánto producto hay? Nada, porque no empezó la reacción, no inició. A medida que pasa el tiempo, empiezan a reaccionar, ¿sí? Los reactivos disminuyen y los productos aumentan, ¿sí? Y los reactivos, ¿sí? Casi que se acaba el reactivo, casi que se acaba todo el reactivo y los productos es máximo, hasta que llega un momento donde no hay más disminución de reactivo ni más formación de producto. Llega un momento donde hay un status quo. ¿Qué pasó acá en este momento? Alcanzó el equilibrio, ¿sí? Acá alcanzó el equilibrio. ¿Dónde arranca el equilibrio? Acá, donde se hace la asíntota, el valor constante de concentraciones. Eso ocurre cuando una constante es muy grande. Los reactivos reaccionan todos, casi todos. Ahora vemos este gráfico donde vemos cuando la K es aproximadamente 1. Otra vez en tiempo 0, los reactivos son máximos, productos hay 0, arranca la reacción, los reactivos disminuyen hasta cierto valor y los productos aumentan porque se empieza a formar ese producto. Hasta que llega otra vez el punto donde no hay cambio. En este punto alcanzó el equilibrio, pero miren que el valor de concentración son cercanos, similares los reactivos de los productos. Uno lo ve acá, entra por el eje Y y ve que estas líneas horizontales están casi al mismo nivel. Y la otra es esta, donde el K es muy pequeño. Otra vez, en tiempo 0, reactivo es el máximo, producto ahí no hay nada, inicia la reacción, se empiezan a formar productos, se forma muy poco producto, y los reactivos casi que no reaccionan, ¿sí? Baja muy poco y llega al equilibrio. Esto es una K muy pequeña, ¿sí? O sea, hay poca formación de producto y la reacción está desplazada, ¿sí? Hacia que se mantengan los reactivos sin reaccionar. ¿Se entendió? ¿Sí? Claro. Ese valor de K, esa constante, ¿sí? Varía con la temperatura. Y es característica de una reacción a una temperatura dada. Cada reacción tiene su constante. Siempre se suele medir a 20 grados, ¿sí? En los laboratorios se hace a 20 grados la determinación de esto y cada reacción suele tener, hay tablas, ¿sí? Donde te dicen cuáles son las constantes.
Por ahí ustedes van a ir a inspeccionar a algún lugar, a algún laboratorio que haga alguna reacción química, ¿sí? Y por ahí uno necesita saber si esa reacción es dinámica, es explosiva, forma mucho producto, no forma mucho producto. Bueno, uno puede ir a buscar en los vademecum, se llaman, ¿sí? No, perdón, son handbook, ¿sí? De constantes químicas, y ahí les va a dar la constante para cada una de las reacciones. Bien. Ahora vamos a, entendido el concepto general de equilibrio, ¿sí? Desde estar sobre la soga hasta de qué es una reacción, lo directo, lo inverso, la ecuación. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Sí? Si hay alguien que no entiende, me dice. ¿Sí? Estamos arrancando, vamos despacio, tranquilos, pero seguros. ¿Sí? A paso firme. Vamos. Bueno, ahora dentro de los equilibrios hay dos tipos de equilibrios. Vamos a ver equilibrios homogéneos y equilibrios heterogéneos. ¿Sí? Vamos a arrancar primero con los equilibrios homogéneos. ¿Qué pasa en los equilibrios homogéneos? ¿Qué será un equilibrio homogéneo? ¿Qué les suena a homogéneo? Ustedes ya vieron sistemas materiales el año pasado. ¿Qué es algo homogéneo? El otro día lo repasamos también. A ver, así no hablo yo solo, hablen un poquito. Es una masa que no se distinguen todos sus componentes o contenidos, ¿era, profe? Claro, bien. Era un sistema donde veíamos una sola fase. ¿Sí? Una sola fase. ¿Y una sola fase qué indica? ¿Puede haber algo sólido y algo líquido en una sola fase? Sí, ¿Sí? ¿Y va a ser homogéneo igual? Si veo un pedazo de sólido y algo líquido, o veo un sólido y un gas, ¿va a ser un sistema homogéneo? Y no, no va a ser homogéneo. No. No. O sea que el sistema homogéneo, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo son las, en qué profe, fase? una pregunta, profe. Sí. Pone un cubito a medio congelar. Tenés un sistema homogéneo con sólido y líquido. No, porque yo veo dos fases nítidas. El sólido es una fase y el líquido es otra fase. Es la misma sustancia en dos estados y veo dos fases. Y yo veo la fase definida en donde acaba una y donde empieza la otra. Sin importar, ¿sí? que sea el mismo compuesto. Por ejemplo, agua. Eso es un sistema heterogéneo de la misma sustancia en dos estados. ¿Está bien? Un sistema homogéneo, ¿sí? Las sustancias tienen que estar en la misma fase. O los dos son líquidos, o los dos son gases, ¿sí? O los dos, o los tres, los que fueren, los que están en ese sistema, tienen que estar en la misma fase. Porque si no están en la misma fase, ¿sí? Yo los voy a distinguir. Y aparte, si es homogéneo y veo una sola fase, no es aceite y agua, porque yo también veo el límite donde se separa uno y otro. ¿Está bien? A ver. No, acá. Perdón, me fui acá. Entonces, acá vamos a definir que ese equilibrio homogéneo ¿sí? aplica a las reacciones en las que todas las especies reactivas se encuentran en las mismas fases. Eso es un equilibrio homogéneo. ¿Cómo me doy cuenta cuando es un equilibrio homogéneo? Porque generalmente uno va a ver los reactivos puestos y me va a decir entre paréntesis, por ejemplo, la G de gas, el otro en gas, el otro en gas. ¿sí? Todos tienen que estar en la misma fase. Si hay alguno que me dice AC, por ejemplo, quiere decir acuoso. Si dice L, es líquido. Y si está la S, es un sólido. ¿sí? Entonces, viendo los subíndices que tengan los compuestos, yo puedo saber si voy a hablar de un equilibrio homogéneo o un equilibrio heterogéneo. Porque, acá, por ejemplo, esa G, ¿sí? en esta reacción me dice que los dos, todas las especies que están reactivas, están en estado gaseoso. ¿sí? Ahora cuando veamos equilibrio heterogéneo vamos a ver otros ejemplos con las que acá va a aparecer líquido o gas. Bien, eso se los da el problema, ¿sí? Eso solamente ustedes tienen que aprender a interpretar la reacción. En este caso, por ejemplo, si estos son gases, ¿sí? Podemos aplicarle a los gases que la ecuación general de los gases. Esa vieron el año pasado. ¿sí? La ecuación de los gases era P por B es igual a nRT, ¿se acuerdan?
Presión en unidades de atmósfera, volúmenes en litro, N que era N, el número de moles, R era la constante de los gases y T la temperatura. ¿Sí? Hace un momento, para esta ecuación, ¿sí?, ¿qué habíamos establecido nosotros? Que la constante de la concentración entre ellos era esta. ¿Sí? Eran los reactivos elevados, los productos, perdón, elevado a su coeficiente dividido los reactivos, la concentración de reactivos. Acuérdense siempre, producto sobre reactivo. Es la constante de concentración. ¿Y se expresa en qué unidad es esta? En unidades de concentración, en el equilibrio. Ahora, si nosotros pensamos en este caso, en este equilibrio homogéneo, que son gases, podemos hablar de esta ecuación, como decíamos. ¿Y un mol de gas cuánto ocupa? ¿Qué volumen ocupaba? En condiciones normales de presión y temperatura, ¿cuánto ocupaba? ¿Cuál era el volumen molar de un gas? O de... 22,4. Bien, 2,4. exacto. Recuerden eso, ¿sí? Que un mol de gas es igual a 22,4 litros. ¿Sí? Ahí les vuelvo a recordar cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura. Bien, ahora vamos a trabajar un poquito para pasar de esa, cuando son gases en un equilibrio homogéneo, perdón, para ver cómo podemos trasladar, ¿sí? Porque en gases, generalmente lo que le medimos en gases son las presiones. Es más fácil medir en un gas la presión que estar midiendo en concentración. En concentración lo podemos medir en un líquido. Pero en gas siempre trabajamos con presión. Hasta ahora dijimos que en ese equilibrio trabajamos a temperatura constante. Eso ténganlo siempre presente, temperatura constante. Entonces, si trasladamos lo que estuvimos viendo recién a presión, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Si yo de esta ecuación puedo despejar presión. ¿Presión a qué es igual entonces? A nRT dividido el volumen, como está acá. Y acá dijimos que como trabajamos a temperatura constante, ¿cuáles son constantes? La temperatura va a ser constante y R va a ser constante, la constante de los gases. Entonces hay dos valores que son constantes y los que pueden variar son el número de moles y el volumen. El volumen generalmente en gases del recipiente que lo contiene y el N sí es la cantidad de moles que se van a producir o que se van a degradar en esa reacción. Entonces estos, ¿qué unidades tiene ese número de moles sobre volumen? ¿Qué unidades es? Es una concentración. Moles sobre volumen es unidad de concentración. Y ahí empezamos a mirar cómo se puede relacionar. Estamos viendo que la presión va a depender de la concentración, ¿sí?, por un valor constante que depende de la temperatura. Nada más. Entonces, escrito de otra manera, ¿sí?, sacamos o desplazamos un poquito R y T afuera, que son constantes, y nos queda N sobre el número de N sobre el volumen. Y eso, como queda ahí escrito, son unidades de concentración. Bien, entonces, ¿cómo paso de esa constante que teníamos de concentración ahora a trabajar con una constante de presiones? Entonces, ¿qué me queda? Que la presión depende directamente de la temperatura, la presión, perdón, depende directamente ¿de qué? De la concentración, nada más. Entonces, en vez de hablar de concentración, voy a hablar de presiones, porque una depende directamente de la otra, a temperatura constante. ¿Se entendió eso? ¿O vuelvo a repetir? ¿Se entendió? Entonces, esa Kc, esa constante de concentración que veíamos hace un rato, la podemos expresar ahora, pero como constante de presión en el equilibrio, como la presión de este gas sobre, que era el producto, sobre la concentración de los reactivos. Ahí lo que le estaba diciendo. Acuérdense, presiones en equilibrio. Bien. Entonces vamos a decir, ¿Kc es igual a Kp o no? No. Generalmente no son iguales, ¿sí?
Porque acá hablamos de concentración y acá hablamos de presión. Son dos cosas diferentes. Hay una constante de concentraciones y otra constante de presión. El Kp, Kc y Kp. Vamos a empezar a trabajar ahora más, ¿sí? Porque las presiones, como dice acá, las presiones parciales de los reactivos y de los productos no son iguales. A veces las concentraciones son similares, pero las presiones no son iguales. Bien. ¿Cómo podemos deducir, ¿sí?, la relación entre ese Kc y ese Kp? Que el Kp no vamos a alcanzar en este momento. Nosotros lo vamos a generalizar. Lo vimos recién como al inicio en un ejemplo. Ahora lo vamos a ver la relación general, una ecuación que abarca a todos. Entonces, por ejemplo, en una reacción gaseosa, otra vez sistema homogéneo, estamos trabajando, donde A se transforma en B y B puede volver a estar A, podemos plantear la ecuación Kc otra vez. Productos elevado a su coeficiente dividido reactivos elevado a su coeficiente. Acuérdense, en el equilibrio y a temperatura constante. Ahora, si yo planteo las presiones, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, ¿cuál es la presión de B? La presión de B es la ecuación de los gases. P por B igual a nRT. Pero acá es la presión de B. El volumen va a ser el mismo porque está todo esto en un mismo recipiente. No es que B está en otro lugar y A está en otro lugar. Cuando son gases, la reacción ocurre en el mismo recipiente. Entonces el volumen es constante también. Entonces, digamos, la presión de B por el volumen es igual a los números de moles de B por R y T. Recordemos que R y T son constantes porque trabajamos a igual temperatura. Despejo presión, me queda N por R por T dividido volumen. Bueno, hacemos esto mismo para A. La presión del gas A, ¿sí?, va a ser igual a los moles de A por R por T sobre el volumen. Despejando ecuaciones de gases, nada más. La presión. ¿Qué decía el Kp que habíamos calculado hace un rato? Que la presión de B, ¿sí?, esta, que Kp era igual a la presión de B elevado a su coeficiente sobre la presión de A elevado a su coeficiente. Y ahora ya tengo qué es presión de B y qué es presión de A. ¿Sí? Eso lo voy a reemplazar ahí. Y esto lo voy a reemplazar en el valor de A, de la presión de A. Y me va a quedar esto horrible, no se me asusten. Tranquilos, tranquilos, no sé, y tranquilas. Entonces ahora la constante de presión aquí es igual a eso. Reemplazo PB, lo que había sacado de acá, y lo que había despejado acá, de presión de A, y lo reemplazo. ¿Sí? NB por RT sobre volumen elevado a su coeficiente. ¿Sí? El coeficiente está ahí arribita. Se mantiene. ¿Y acá qué vamos a decir? Otra vez, R y T son constantes. ¿Qué pasaba cuando algo es constante? Hago factor común, matemática. Hago factor común y lo saco afuera. Pero están elevados también ellos a los coeficientes estequiométricos, B y A. Y como es una división, ¿qué pasa cuando hay la misma base y distintos exponentes? Se restan. Entonces lo saco afuera R y T y resto los exponentes, B menos A. ¿Y qué me queda adentro? N sobre B elevado a su coeficiente, N y A, los números de moles de A sobre su volumen, elevado a su coeficiente. ¿Y esto qué es? Número de moles sobre volumen es unidad de concentración. Y este, lo mismo. N sobre N, los moles de A sobre el volumen es igual a concentración. Entonces lo expreso en concentración. Concentración de B, concentración de A. Para resumir todo esto, ¿en qué me queda? Que la constante de presiones es igual, ¿sí?, a la concentración de B elevado a su coeficiente, la concentración de A elevado a su coeficiente por RT dividido la resta de moles, B menos A. Y esto no es lo mismo que decíamos acá que Kc. Concentración de B a la B y concentración de A a la A. ¿No es esto? Es lo mismo. Entonces, esto pasa a ser Kc. Entonces, ahí me queda que Kp, ¿sí?,
Kp es igual a Kc por R por T elevado a la delta N. ¿Qué es delta N? Acá está puesto, es la resta de los moles que hay en los productos gaseosos menos los moles de los reactivos gaseosos. Y esta es la ecuación general que relaciona Kc con Kp. ¿Me siguieron? ¿Más o menos? Ah, ahí les veo las caritas ahí, más o menos, más o menos. Sí, yo más, no tanto. Bueno, va a quedar, estamos grabando, así que después lo pueden volver a escuchar las veces que sea necesario, ¿sí? Lo importante es decir, ¿cómo relaciono Kp con Kc? Kc ya sé cómo sacarlo, porque sé las concentraciones, hago el equilibrio. Y Kp es Kc por R por T elevado a la delta N. Ahí me quedó colgado un corchete. Vamos a hacer ¿sí? un ejemplito acá, cómo lo aplicamos, ¿sí? El R lo conocemos, es 0,082. Esta, de la ecuación esta anterior, perdón. El R este lo conozco, 0,082 atmósfera litros sobre mol Kelvin. Es esta. Entonces, acá les dejo la ecuación general. Kp es igual a Kc por la constante de los gases por temperatura dividido delta N. En general, como decíamos, esto no son iguales, Kp y Kc son distintos. Salvo en el caso especial cuando la variación de moles sea 0. Si acá el delta N es 0, todo esto elevado a la 0 me da 1. Entonces Kp es igual a Kc. Es lo que yo le decía acá. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos moles hay acá al inicio? Hay un mol de este y un mol de este. En total hay 2 moles. ¿Cuántos moles hay acá al final? 2 moles. ¿Cuánto es la variación? 0. Si hay 2 menos 2, 0. Todo esto por elevado a la 0 me da 1. 1 por Kc es Kc. Entonces Kc es igual a Kp. Solo en estas situaciones Kp es igual a Kc. Ahí vamos. Yo sé que es duro, yo sé que este tema es áspero. Ya les veo las caritas. Pero bueno, hoy tocó duro porque estamos sobre todo viendo la parte teórica, ¿no? Pero bueno, la clase que viene prometo que va a ser más dinámica y va a ser hacer cálculos, ¿sí? Me van a tener que soportar. Por ahí vamos a llegar hasta equilibrio homogéneo nada más. La clase que viene vamos a ver por ahí lo otro, ¿sí? Así no los mato hoy con la primera clase teórica de esto. Profe, ¿esto está en el Classroom como para descargarlo? Sí, ahora se lo Para subo. tenerlo, digo, ¿no? Sí, ahora Bien. se lo subo todo completo. Vamos a terminar con equilibrio homogéneo, ¿sí? Aguanten unos minutitos más y ya acabamos. Ahora, a veces equilibrio homogéneo, por ejemplo, ocurre recién vimos gases, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con los líquidos. Cuando trabajamos con agua, sobre todo. Hay un caso particular de agua, ¿sí? Por ejemplo, esto. Esta reacción, este es el ácido acético, el que forma el vinagre, por ejemplo. El vinagre en agua es esto, ácido acético en agua. Fíjense que acá les dice acuoso, él es líquido. Este es acuoso, está todo en el mismo, es un sistema homogéneo, está en la misma fase, son todos líquidos, ¿sí? Como agarrar un vinagre sería esto, veo. Entonces aplica el concepto de equilibrio homogéneo. Si yo le planteo el Kc a este, ¿cómo va a ser igual esto? Otra vez que dijimos, esto está equilibrado, sí, está balanceado, ¿sí? Por ejemplo, este pierde un hidrógeno, está todo acá, el hidrógeno que pierde donde está con el agua, está de este lado. Esto está balanceado, acuérdense, el paso 1 siempre balanceado. Si le planteo el Kc acá, ¿qué va a ser igual? ¿Qué dijimos? Eran productos, elevado su coeficiente, acá es 1, no lleva nada, por el otro producto, dividido la concentración de los reactivos. Pero ahí aparece el agua. ¿Qué pasa con el agua? Generalmente cuando uno hace estas reacciones, el agua es el solvente, ¿no? Y si el solvente está en mayor cantidad, en mayor proporción, en mayor volumen, entonces ese solvente reacciona, se gasta en la reacción, porque fíjense que todo dice acuoso, acuoso, acuoso. El agua sigue estando ahí. Generalmente,
cuando hay agua o hacemos una reacción en agua, esto préstenlo atención, ¿sí? Por ejemplo, si lo expresamos en concentraciones molares, que es moles por litro, 1 litro de agua existen 1000 gramos de agua, porque la densidad del agua es 1, eso ya la sabemos. Y si a esa agua, a esos 1000 gramos de agua los paso a mol, lo divido por su masa molar, me da 55,5 moles de agua. O sea, la concentración del agua es 55 molar, es un valor altísimo de concentración de agua. Entonces, cuando hay alguno de los productos o de los reactivos que está en una cantidad muy, muy grande respecto a los otros, ¿sí? Y suponemos, vamos a hacer una suposición que no cambia la cantidad de agua. Y si no cambia, es constante. Y si es constante, ¿qué hago? La saco afuera del equilibrio. Entonces a esto lo voy a escribir así. Kc va a ser igual a los dos productos sobre uno de los reactivos. Porque el otro reactivo era agua y el agua no cambia, la saco. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso, que cuando uno hace un equilibrio en soluciones acuosas, el agua no se coloca en el equilibrio. ¿Por qué no se coloca en el equilibrio? Porque asumimos que la concentración del agua no varía porque es el solvente. Clarito, ¿sí? Clarito, así lo anotan. Después yo le voy a preguntar, ¿por qué sacó el agua de la constante de equilibrio? Y no me van a saber decir, ¿eh? Y yo voy a decir, me tienen grabado. Bueno, y acá tenemos un par de ejercicios para hacer. ¿Cómo están? ¿Están en condiciones de seguir o no están en condiciones de seguir? ¿Cómo están? ¿Están cansados? 7:11 son. ¿Qué me dicen? ¿Seguimos un poquito más o no? Está intenso, profe. Miren El cuando está profe y el tema. las dos Profe, cosas, por decir. Y aún así me Las dos parece. cosas. Como quiera, profe, no hay drama. ¿Sí? Si están muy cansados, paramos. Porque acá teníamos un par de ejemplos de la práctica, ¿sí? Para mirar y hacer. Si no, los ejemplitos los dejamos porque después sigue equilibrio heterogéneo. Acá, veamos equilibrio heterogéneo así bien por rápido y terminamos y hacemos la clase que viene todo práctico, ¿sí? Hacemos unos 10 minutitos más y ya los dejo libres así no me empiezan a odiar desde el primer día, ¿no? Equilibrio heterogéneo. Si el homogéneo estaban todos en la misma fase, ¿qué va a pasar en el equilibrio heterogéneo? Al revés. Hay algunos de los que están en el equilibrio que están en distinto estado. Como es de esperar, una reacción reversible en la que intervienen reactivos y productos en distintas fases. Está todo escrito acá, ¿eh? La idea es que ustedes lo entiendan, sobre todo, que se vayan con el razonamiento, la memoria, el concepto, después lo vamos a trabajar, pero si alguien no entiende, habla ahora, o habla la clase que viene, o la otra, pero habla. No los quiero muditos ni muditas ahí detrás de la pantalla. Vamos a este ejemplo, por ejemplo, el carbonato de calcio, acá dice que es un sólido, está en equilibrio con el óxido de calcio, que es un sólido, más CO2, que es un gas. O sea, libera gas. Un gas. Heterogéneo, me dirán ustedes. Yo plantearé, si planteamos como hace rato la constante C de equilibrio, tendríamos que poner esto. ¿Sí? La concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la concentración de un sólido? Es como la concentración, imagínense, los moles sobre el volumen. ¿Eso no es densidad? ¿Masa sobre volumen no es densidad? ¿Sí? Es densidad. ¿Y la densidad de un sólido cambia o no? No, la densidad, del hierro es la misma, la densidad del oro es la misma, aunque esté reaccionando, pero si la parte que queda sólida tiene la misma densidad, no va a cambiar. La densidad es una propiedad intensiva, no cambia, es constante. Mientras se mantenga sólido va a estar constante. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerlo acá? Si es un sólido,
y estoy hablando de su concentración, o sea, su densidad, y es constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Chao, lo saco. ¿Sí? Entonces, cuando haya un sólido, desaparece de la constante de equilibrio. Entonces, yo voy a decir, estos dos, el que era sólido era el óxido de calcio y este son constantes, entonces ¿qué hago? Los saco. Los saco afuera y los meto todo a esto como si fuera una constante. Todo esto pasa a ser la constante, que es igual a la del gas solamente. Y si hago eso para las concentraciones, también lo voy a hacer para las presiones. Porque obviamente un sólido no está haciendo presión, el que hace presión es el gas. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué dijimos? Cuando hay agua lo saco, porque el agua no cambia cuando estamos en líquido. Y cuando trabajamos con alguno que está en sólido, se sacan los sólidos porque su concentración en estado sólido no cambia y es una propiedad intensiva. Profe, una consulta. Sí, Matías. El agua, en el caso anterior, se saca directamente de la ecuación, o sea, no se utiliza. No se Y utiliza, se saca. en este caso, los dos que son sólidos sí participan de la ecuación multiplicando a la constante, o sea, son parte de la constante de equilibrio. Directamente, claro, directamente ya están incorporados dentro de la constante. Pero se utilizan para hacer una cuenta con la constante, no, ya están incorporados en el valor no. de la constante. Ya están incorporados adentro de la constante. Directamente no se multiplican, ni aparecen, ni nada. Están dentro de la constante. Sería la misma situación que el agua, es como que se eliminan de la cuenta y ya está. Exacto. Se eliminan de la cuenta al igual que el agua. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Por eso acá el Kc, fíjense, el Kc ya, fíjense acá que tenía un Kc prima, les aparecía que era un mentiroso. Aparece un Kc real, es igual a la concentración del otro. Y si lo expreso en unidades de presión, también. Kp es igual a la presión del otro. Y como es 1, el coeficiente es elevado a la 1. Listo. ¿Sí? Eso es lo que les explicaba ahí. Acá hay un par de ejemplos. Bien. Y después tenemos un caso que ya con eso cerramos. Ese era lo único de equilibrio heterogéneo. Miren de qué sencillo era sacarlo al sólido, ¿sí? Porque tiene la densidad fija. Después hay casos que en algunos ácidos que hay este tipo de situaciones. Que A más B me da C más D y C más D sigue a otra reacción. C más D ahora pasa a E más D. Y fíjense que hay dos equilibrios. Hay un primer equilibrio y un segundo equilibrio. Es un equilibrio múltiple, que se dan como en reacciones en cadena. Esto sucede mucho en las industrias, cuando a veces se quieren sintetizar, por ejemplo, un plástico. Cada reacción tiene su equilibrio, entonces hay que jugar con cada equilibrio de las reacciones. Después yo digo, ¿y cuál es el equilibrio resultante total de la cadena de reacciones? ¿Sí? Yo le puedo plantear un Kc a cada equilibrio, ¿sí? Y la constante definitiva total va a ser igual a la multiplicación de la constante de cada una de estas. Simple como eso. ¿Sí? Si tiene una reacción en cadena, ¿cuál es la constante global, digamos, de equilibrio? La multiplicación de las constantes de cada uno. Y listo. Suficiente, dice. Suficiente. Bien, ahí ya me piden suficiente. Sí, ahí termino. Ya es lo último. Bueno, acá está la explicación en el caso del ácido carbónico cuando disocia uno. Bueno, y está el ejemplo que hay dos constantes de equilibrio de cada uno. La reacción global es esta y la constante va a ser igual a la multiplicación de cada una de las constantes de cada etapa. ¿Sí? Bueno, nada. Sí, esto es lo último. Sí, ahí está. Con eso cierro. Dos cosas que hay que tener en cuenta cuando uno plantea el equilibrio. Primero que nada, ¿sí? ¿Cómo planteo la ecuación? Fíjense que yo partí de esta, me da 2 moles de esta. La invertí. Yo digo, esta es mi reacción, la constante me da este valor. Ahora, ¿cuál es la constante de equilibrio de la reacción? Si yo lo planteo inverso, es 1 sobre la constante. ¿Sí? Porque tengo que invertir. La inversa
El constante de equilibrio inverso es 1 sobre la constante directa. ¿Sí? Entonces depende mucho de cómo yo escriba o plantee mi ecuación. Y esa es una de las consideraciones. Fíjense que en una me va a dar un valor muy bajito y en la otra me va a dar un valor muy alto. Siempre son opuestas. Y la otra situación es cuando depende cómo balanceamos. Depende cómo ustedes hayan aprendido, ¿sí? Hay veces que se balancea la ecuación, por ejemplo, y se pone fracciones. O hay veces que se balancea la ecuación y se ponen valores enteros como coeficientes estequiométricos. Y como el coeficiente es exponencial, es el exponente cuando uno plantea las constantes, ¿sí? El exponente, por ejemplo, si es al doble, ¿qué hace? Triplica o cuatriplica, ¿sí? Y si es a la medio, ¿sí? También duplica. Entonces, depende mucho de cómo uno balancee. Estas dos reacciones, por ejemplo, están balanceadas, perfectas las dos. Pero cuando uno hace la constante, dependiendo de cómo balanceó, esa constante va a estar duplicada o cuadruplicada o triplicada, ¿sí? No es que se da el doble o el triple, sino que se magnifica al ser exponencial. Bueno, nada, hasta ahí no los voy a torturar más, ni las voy a torturar más. Hasta ahí queda, ¿sí? Esta parte. Nos va a quedar para la clase que viene empezar a hacer problemas con esta de las constantes de concentración, constante de presión, todo esto vamos a ver equilibrio homogéneo y heterogéneo en la guía de problemas. ¿Sí? Y para otras clases, yo igual les voy a subir la presentación completa de todo. Todo el tema de equilibrio químico está en la presentación. ¿Sí? Hoy llegamos hasta acá, este video corto acá, pero la clase que viene, ¿sí? Vamos a hacer solo práctica de una parte. Después voy yo a continuar con la segunda parte de la teórica, pero ustedes ya la van a tener a toda